pesos. Damos inicio al conversatorio de nuestra jornada académica con el tema Financiación con bonos y acciones. Invitamos al escenario a María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corfi Colombiana, José Ignacio López, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Los invitamos al escenario. Damos inicio al conversatorio de nuestra jornada académica con el tema Financiación con bonos y acciones. Invitamos al escenario a María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corfi Colombiana, José Ignacio López, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Los invitamos al escenario. ¿Este funciona o no? Sí, ya. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a la República por la invitación. Me estoy oyendo con un eco rarísimo. Aló. Retorno. Aló. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Muchas gracias a la República, a ustedes dos por la invitación. Aló. ¿Ya o no? Bueno, ¿será que el de la mesa funciona mejor? ¿Aló? Buenas. Sí. Ey. ¿Tiene? Aló. ¿Aló? Hola. Pero ahí oyen, ¿cierto? ¿No? ¿Y si hablo duro, oye? ¿Tampoco? El libro La Bolsa en Colombia muestra el ADN de las firmas comisionistas de bolsa más representativas del país y de algunos de los grandes emisores del mercado local.
Saber cómo nacieron las comisionistas, cuál ha sido su evolución y los planes y retos que tienen para el futuro en un solo texto es un ejercicio muy interesante para conocer el ayer, el hoy y el mañana de este sector económico. Cada uno de los capítulos de este libro narra la historia de una empresa que forma parte de la industria nacional en el sector financiero e industrial, que vale la pena decirlo, es uno de los jalonadores del crecimiento económico nacional. Emisores como Grupo Argos, Grupo Aval, Grupo Bancolombia, Grupo Energía Bogotá, Grupo Nutresa, Grupo Sura, ISA, Protección y Comisionistas como Acciones y Valores, Alianza Valores, BTG Pactual, Casa de Bolsa, Compass Group, Credit Corp Capital y Da Vivienda Corredores forman parte de este texto. Sí. Estar bien informado le permite tomar mejores decisiones con la suscripción conjunta al diario La República y The Wall Street Journal Digital por un año. Acérquese al punto de marca y obtenga hoy la suscripción por solo 345,000 pesos. Foros La República invita a todos los asistentes a cuidar sus objetos personales. Recuerde que la organización no asume responsabilidad alguna sobre los objetos de valor que usted porte durante el foro. El libro La Bolsa en Colombia muestra el ADN de las firmas comisionistas de bolsa más representativas del país y de algunos de los grandes emisores del mercado local. Saber cómo nacieron las comisionistas, cuál ha sido su evolución y los planes y retos que tienen para el futuro en un solo texto es un ejercicio muy interesante para conocer el ayer, el hoy y el mañana de este sector económico. Cada uno de los capítulos de este libro narra la historia de una empresa que forma parte de la industria nacional en el sector financiero e industrial, que vale la pena decirlo, es uno de los jalonadores del crecimiento económico nacional. Emisores como Corfi Colombiana, Conconcreto, Ecopetrol, Grupo Argos, Grupo Aval, Grupo Bancolombia, Grupo Energía Bogotá, Grupo Nutresa, Grupo Sura, ISA, Protección y Comisionistas como Acciones y Valores, Alianza Valores, BTG Pactual, Casa de Bolsa, Compass Group, Credit Corp Capital y Da Vivienda Corredores forman parte de este texto. Supone que ya viene el inglés, que él es el que puede entender todo el sistema porque ya realmente se me sale las manos a mí. Probemos el. Probemos Voy a nuevamente. probar sonidos de acá. Probemos Súbale. nuevamente. Yo no, eso no tiene nada que ver. Probemos nuevamente. ¿Cuál tienes ahí? El 4. Sí. Ese ya. ¿Y el otro? Dale el Pásame otro, dale eso. el otro. Probémoslo a ver si. 1. Probémoslo a ver si. Aló, ¿ya? Te vas a quedar ahí. ¿Sí? ¿O me siento mejor? Ah, bueno. Bueno, muy buenos días.
Repito nuevamente, muchas gracias por la invitación a la República, los felicito por estos foros tan importantes y además por el libro que sacaron hoy, que lanzaron hoy sobre la bolsa en Colombia. Aló. Bueno, para Corficolombiana es un placer estar aquí en este foro. Como lo mencionaba Alejandro del Grupo Argos, Corficolombiana también tiene varias inversiones de largo plazo en temas de concesiones, en tema de aeropuertos, en tema de gas y energía, en hoteles, en agroindustria. Son sectores que realmente son apuestas de largo plazo y para nosotros es muy importante lo que es el desarrollo y la financiación, el desarrollo del mercado de capitales y la financiación de empresas. Y además estamos también en Corfi por ser una entidad, Corficolombiana por ser una entidad financiera, pues tenemos un área de banca de inversión donde tratamos de apoyar a las empresas para que puedan cambiar su estructura de capital y ser mucho más eficientes y rentables, y le hacemos seguimiento al mercado, tanto corporativo como al mercado financiero y de capitales a través de nuestra dirección de investigaciones económicas, y aquí me acompaña el director de investigaciones económicas, el doctor José Ignacio López. Yo voy a hacer una breve introducción porque hemos hablado mucho de lo que se necesita en el mercado de capitales para que las empresas participen. Quiero referirme con unos hechos muy puntuales de lo que ha pasado con la estructura de capital empresarial en Colombia, y después le quiero dar la palabra a José Ignacio para que nos diga esos retos y esas reflexiones a través de el mercado de capitales, aprovechando la misión de la que muchos se han referido últimamente. Hay varios criterios para gestionar la estructura de capital. En Colombia y en el mundo en general parece que las empresas no optimizan como dice la teoría clásica. Tuve la oportunidad de enseñar esto en la Universidad de los Andes durante más de 14 años y es increíble cuando uno mira los datos. Las empresas colombianas se endeudan normalmente en los periodos en que las tasas de interés bajan. Es como el Viernes Negro, el Black Friday que todos conocen, entonces es barato, entonces compro y esa es la forma de endeudarse porque está barato. Hicimos un análisis de 30 empresas y en los últimos 10 años el nivel de deuda de las grandes empresas ha aumentado sustancialmente. En el 2011 la deuda financiera era del 25%, en el 2018 esa deuda financiera subió al 43%, casi duplicándose en una década. Las tasas de interés bajas para el sector corporativo y el impuesto al patrimonio claramente han incentivado el aumento de deuda dentro de esas fuentes de capital. Y al revisar lo que han hecho estas 30 empresas, entre el 2014 y el 2016 se realizaron adquisiciones e inversiones importantes, pero en su mayoría no se tradujeron en mayores utilidades. Hemos hablado mucho y en este mes que se ha hablado mucho del mercado de capitales, es claro que las empresas en Colombia no utilizan lo suficiente el mercado de capitales de deuda y sí utilizan el sistema bancario. Esto no está mal y más Corficolombiana como parte del Grupo Aval que tiene 4 bancos, pues no podría decir que eso está mal, pero sí hay muchas teorías alrededor, algunas muy fáciles de vender. La primera razón son los altos costos de utilizar el mercado de capitales, que ya lo han mencionado. El segundo sería el riesgo jurídico, que es muy alto para los tenedores de bonos emitidos por pequeñas empresas. Y hemos vivido, y particularmente lo puedo decir por Corficolombiana, este riesgo jurídico hace que no confiemos en el sistema judicial, y tampoco los inversionistas confían en esto para este nicho. Hay una inestabilidad jurídica que afecta especialmente al sector de infraestructura y a varios activos en general. Lo hemos visto con empresas de servicios públicos, con el tema de infraestructura, con los sistemas de transporte masivo en el país y podría dar muchos ejemplos. Entonces,
Adicional a todo lo que hemos hablado acá y de las recomendaciones de la misión, también tenemos que propender por un sistema jurídico mucho más eficiente y una estabilidad jurídica que anime a los inversionistas y también a los emisores. No solamente está el sistema bancario y la emisión, sino también el tema de acciones. El número de emisores, y alguien lo mencionaba que en el último año creo solamente ha habido un emisor, el número de emisores ha venido cayendo sustancialmente. En el 2003 se tenían 108 emisores, en el 2019 68 emisores, es decir, una reducción de más del 40%. El 2019, sin embargo, es un gran momento para financiarse a largo plazo y por eso estamos viendo cifras históricas en Colombia en el tema del monto emitido en colocación de bonos. Ya al mes de junio estábamos llegando a 7.5 billones, si no estoy mal en la cifra. ¿Por qué es un momento propicio para utilizar el mercado de capitales y la colocación de bonos? Uno, porque para las empresas grandes las tasas están en los mínimos en los últimos 4 años. Porque la prima de riesgo está, para plazos largos está baja, muy baja. Para los próximos años existen riesgos potenciales de aumento en el costo de financiamiento para empresas, dada la coyuntura internacional que todos estamos viendo. Y pues este crecimiento que se ve de los 7.5 billones se ha dado particularmente en estos 4 sectores, el 37% en el sector financiero, el 21% materiales, el 17% en servicios públicos y el 17% en comunicaciones. Otro aspecto favorable a la deuda privada, a la colocación de bonos, es que los bonos de deuda soberana en algunos países se han mantenido en terreno negativo y la diferencia entre la tasa entre esos bonos de largo y corto plazo es negativa, mientras que la pendiente de los bonos con grado de inversión se mantiene empinada. Eso es lo que está pasando ahora, pero en los últimos 10 años han pasado 2 momentos con tasas corporativas altas. El primero fue de 2010 a 2012, donde las tasas pasaron para las empresas grandes del 6 al 9%. La razón fue porque el Banco de la República redujo en ese momento su estímulo monetario post-crisis de 2008 y subió las tasas del 3 al 5,25%. Y el otro momento en los últimos 10 años fue 2015-2016, donde esas tasas llegaron al 11% para las empresas grandes y todos sabemos que fue pues razones de el precio del petróleo, la devaluación que se transmitió al IPC y a los créditos que estaban indexados a la inflación. Sin embargo, repito que este es un muy buen momento y así lo está viendo el mercado y las empresas, y yo creo que tenemos que seguir impulsando esto, lo que ha pasado en estos últimos 6 meses y promocionarlo. Ahora estábamos hablando de educación financiera y creo que parte de la educación financiera es con el ejemplo. Si uno muestra qué es lo que ha pasado en estos últimos meses, creo que eso ayuda. Y creo que tenemos que llegar en educación financiera no para que las grandes empresas emitan, sino para las pymes. Tuve la oportunidad de trabajar mucho con pymes cuando estaba de decana en la Universidad de los Andes y la verdad el desconocimiento de medianas empresas muy importantes sobre cómo podrían optimizar su estructura de capital y esa poca propensión al riesgo de utilizar fondos, de emitir bonos, es muy grande en el país y el 80% de nuestras empresas, 90% de nuestras empresas son pymes. Entonces creo que uno de los grandes esfuerzos tiene que ser la educación financiera, pero concentrada no solamente en los profesionales en general de empresas grandes, sino también en especial de las pymes. Ya para terminar, yo simplemente recomendaría y le daría la palabra a José Ignacio, que es muy importante que las empresas piensen cuál es ese momento propicio para utilizar el mercado de capitales.
que entiendan que esto es llegar a una estructura que les va a dar mucho más rentabilidad, que busquen asesoría, y para eso hay muchos asesores en el mercado. Yo creo que es parte también de la educación financiera, que entiendan que el incremento de deuda no incrementa sustancialmente el riesgo financiero para los accionistas ni viola los acuerdos restrictivos, y que cuando estamos con un crecimiento económico de un país que ha tenido una solidez económica, pues este riesgo de crédito y liquidez es bajo para las empresas. Entonces, es una motivación más para no solo las recomendaciones al mercado, a la superintendencia, a la AMB, al Ministerio de Hacienda, a todo lo que hemos hablado en este último mes, sino que también tiene que haber un esfuerzo del sector empresarial, de ustedes, y aquí hay muchos estudiantes que van a trabajar en el sector privado y en empresas, de empezar a utilizar ese mercado. Nosotros, por ejemplo, hoy espero que en la próxima hora y media estamos terminando la emisión de bonos de Corficolombiana, y pues es parte de aprovechar este momento importante del mercado de capitales colombiano. Entonces, José Ignacio, cuéntenos pues su visión desde todo lo que ha pasado, sobre todo con la misión de mercado de capitales y para las empresas. Aló. Bueno, muchas gracias, María Lorena, la República y la Universidad por la invitación. Yo voy a complementar en algunos puntos lo que dijo ya María Lorena, y poner en el contexto algo de la discusión que se ha venido dando con motivo de la misión del mercado de capitales. Y voy a hacerlo dividiendo esto siguiendo un poco la estructura del nombre del foro, y era financiamiento en bonos y acciones. Entonces voy a hablar un poco del tema accionario, del mercado bursátil, y luego hablar del mercado de renta fija. Entonces lo primero que habría que decir es que la coyuntura actual es, digamos, es positiva en la medida que la economía está en un proceso de crecimiento económico, de aceleración, y eso está, digamos, estimulando el mercado accionario. Estamos viendo una mayor capitalización bursátil, por ejemplo, estamos recuperando los volúmenes que teníamos, volúmenes diarios y mensuales que teníamos en el mercado accionario, que se cayeron muy fuerte con el choque económico del 2014, y por tanto pues es una buena coyuntura. No obstante esa buena coyuntura, hay unos retos estructurales que se mencionaron, digamos, en el panel anterior y en general en todo el foro, y es que el mercado colombiano sigue siendo un mercado pequeño. La capitalización bursátil como porcentaje de la economía en Colombia está rodeando el 30%. Eso es pequeño relativo a los estándares internacionales, y pequeño incluso cuando nos comparamos con países similares desde el punto de vista regional y desde el punto de vista institucional. Perú está bordeando más o menos el 40%, y Chile, digamos, ya se ha graduado en unas ligas mayores con un tamaño del mercado que supera el 50%, está aproximadamente el 55%. En términos de volumen, el mercado accionario colombiano más o menos está moviendo unos 10.000 millones de dólares, que son un tercio de lo que se mueve en Chile. Entonces seguimos siendo, como decía, en varias métricas un mercado que es pequeño, y como ya se mencionó acá, un punto que es muy crítico es en el número de emisores. El número de emisores se redujo del 2003 de 108 a 68 en la actualidad. Entonces hemos tenido una caída grande en el número de emisores. De hecho, este año pues vamos a tener, con el tema de ICE, una nueva oferta pública, pero en lo corrido del año no hemos tenido ninguna oferta pública, y sería otro año sin ninguna oferta pública, como ocurrió en el 2017 y en el 2015. De hecho, desde 2009, 35 emisores o se han fusionado o han deslistado alguna de las empresas de bolsa. Entonces lo que tenemos es, si miramos estructuralmente, tenemos una salida importante en el número de jugadores. También cuando miramos el número de comisionistas de bolsa, por ejemplo, ha habido una contracción muy fuerte en el número de participantes. En 1998 teníamos 45 comisionistas de bolsa, hoy estamos escasamente con 18. Desde el punto de vista de quién está invirtiendo
en el mercado accionario en Colombia, pues más o menos estaba, Jaime Humberto nos decía, 1/3 son los institucionales, 1/3 son los extranjeros, 1/3 es el retail. Un fenómeno que también resulta, digamos, retador y de cierta manera preocupante es el hecho de que los inversionistas naturales, nosotros como personas naturales, estamos en una desbandada fuerte del mercado accionario. Desde el 2010 hemos tenido una salida neta de las posiciones de las personas naturales, y cuando uno mira el número de personas que tienen algún tipo de inversión directa en la bolsa, pues ese número ha venido cayendo sistemáticamente. Eso se ha recompuesto, los extranjeros han ganado participación y también los institucionales, como ya mencionaba, son un jugador importante en el mercado. Entonces, frente a esta, digamos, mejor coyuntura, pero una estructura que ha venido mostrando menor dinamismo, pues la gran pregunta es cómo dinamizar esto. Tuvimos el panel anterior hablando de eso. Yo quisiera enfatizar primero es el tema de tratar de tener instituciones de largo plazo que promuevan el mercado de capitales y que tengan reglas claras. Una de las razones que vemos, y digamos, es una falencia que también aparece en otros países vecinos, el tema de cambio en las reglas de juego, ya sea tributarias o jurídicas, que finalmente desmotivan a las empresas a participar en el mercado de capitales. Y a veces se dan unas señales poco claras, porque el Estado dice, no, vengan empresas, nosotros queremos estimular el mercado de capitales, pero luego, por ejemplo, hay fenómenos como tributarios, o otro tipo digamos, de decisiones jurídicas que precisamente le dicen a las empresas, en el fondo usted quizás es mejor que esté fuera del ojo, que esté fuera del mercado, porque eventualmente nosotros podemos ir a aprovecharnos de esa transparencia que tiene que usted ejercer. Entonces yo creo que ese es un tema que es difícil, porque es un tema muy institucional, pero pues tiene que ser la gran apuesta, y por eso yo veo con muy buenos ojos que una de las recomendaciones de la misión es enfocarse en el arreglo institucional que hay en Colombia, de tal manera que se reorganice un poco la institucionalidad en el país y que haya desde lo público una institución que vele, una institución doliente por el mercado de capitales, que debe ser ese gran socio que ayuda a coordinar a las otras instituciones públicas que participan del mercado de capitales para que se coordinen mejor, tengan una agenda a largo plazo y precisamente logren finalmente traer a estos jugadores. Lo otro que mencionaban en el otro panel, aquí que veo a Michelle lo hacía con mucho énfasis, es el tema que la experiencia colombiana nos ha mostrado, es que las firmas o las empresas que se deciden a estar en el mercado de capitales, como Corficolombiana, es porque tienen una apuesta ambiciosa, agresiva, y tienen proyectos de largo plazo. Obviamente eso es un poco endógeno y endémico al sistema, pero es cierto que en la medida que no tengamos unas firmas con más hambre, con más ambición, sobre todo con un interés de salir quizás en muchos casos y convertirse en empresas multilatinas, pues no vamos a tener realmente un número importante de emisoras. Lo otro que es importante es los nuevos jugadores. Por ejemplo, pues se habla con frecuencia de empresas nuevas que tienen un ADN innovador como Rappi, etcétera, etcétera. La posibilidad de que esas firmas eventualmente se listen en bolsa, pues ahí hay unos retos grandes, como yo les decía, pues yo creo que el reto institucional en últimas es muy importante en la medida de darle la tranquilidad a esos nuevos jugadores que van a estar. También una recomendación de la misión que ya se comentó acá es el tema de los derechos de voto, estructuras como el supervoting que ahora se conoce en Estados Unidos y que se ha vuelto muy de moda porque las empresas de innovación, Lyft, Alphabeta, que es Google, todas están en estos esquemas. Pues yo creo que son medidas interesantes. Yo creo que uno debería promover unos esquemas donde, por ejemplo, estas emisiones donde hay unos accionistas que se reservan los derechos de votos, digamos, cuantitativamente más importantes porque tienen una acción pero su voto vale por 10, etcétera, etcétera. Yo creo que esos esquemas podrían ser útiles, no deberían ser permanentes. Yo creo que en Estados Unidos va a haber una discusión grande de cómo se compatibiliza esto con un buen gobierno corporativo. Yo
finalmente uno debería utilizar estos mecanismos para decirle a las empresas vengan, lístense sin ser control, pero en la medida que las empresas crezcan y se consoliden, pues deberían transitar a tener digamos un sistema democrático como el tradicional que nos ha dado el mercado de capitales. Hay otros elementos que son importantes y que pronto en el corto plazo pueden estimular un poco más a balancear esta ecuación entre costos y beneficios, como por ejemplo los impuestos, el impuesto de registro de las emisiones que va a las cámaras de comercio. Yo creo que uno debería buscar una alternativa de fuente de financiamiento de las cámaras de comercio que no estuviera involucrado con las nuevas emisiones, precisamente para hacer más llamativo la emisión en el mercado de valores. Otros temas que son importantes y que hay que discutir es, por ejemplo, cuál es la distribución de los productos, por ejemplo, de las acciones. Entonces pensaría uno que usar, por ejemplo, los canales de distribución de las redes bancarias, que son claramente muy fuertes y que les llegan a mucha gente, pues debería ser también otro instrumento que rápidamente podría generar que esos inversionistas, personas naturales que han salido del mercado, de pronto tengan una cercanía más grande con el mercado accionario. Finalmente, esta es una discusión que yo creo que es de largo aliento y por eso la institucionalidad yo creo que es tan importante. Nos va a tomar tiempo en tener empresas innovadoras que quieran listarse en bolsa o empresas ya tradicionales que quieran listarse en bolsa. Yo creo que la misión, previendo un poco eso, ha también tratado de segmentar esta discusión en el mercado público, un mercado, digamos, secundario privado y un mercado de alcohol. Y yo creo que en el corto plazo es probable que tengamos un desarrollo más grande en esos mercados privados. Finalmente en Estados Unidos, por ejemplo, que es el mercado accionario más grande y el mercado insignia, también ha venido ocurriendo un deslistamiento importante de empresas y ha habido una concentración importante sobre qué está ocurriendo en el mercado privado. Pero yo creo que uno sí, desde el punto de vista estatal e institucional, debería tratar de favorecer que, si bien esa es una instancia muy interesante para el desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera, en el largo plazo lo deseable es tener un mercado público, porque como bien decía alguien aquí en el panel, es en el mercado público de acciones donde se comparte el éxito, se comparten los riesgos y es lo que finalmente pues, le da, digamos, democratiza realmente la creación de riqueza en una economía. Y eso ha sido, digamos, uno de los pilares del desarrollo de los mercados de valores. Cambiando un poco de foco, hablemos ahora del mercado de renta fija, del mercado de bonos. Aquí también ocurre que ha habido una coyuntura muy positiva. María Lorena mencionaba las cifras de emisión récord que llevamos en lo corrido este año, a julio, de 7,5 billones y podemos fácilmente cerrar agosto por encima de los 8 billones. Esa es una cifra récord y para que tengan una referencia, en el 2011, cuando fue, digamos, uno de los años de menor dinamismo, estábamos a esta época del año solo con 3 billones de emisiones. Entonces, claramente tenemos un dinamismo muy importante sobre el mercado de deuda corporativa. Ha habido un cambio estructural muy importante que se debe en particular al tema de la estabilidad de la política monetaria que tenemos y que es una de las grandes ganancias de los cambios de la Constituyente del 91, que es la inflación controlada. Eso le ha permitido, por ejemplo, a empresas emitir a plazos más largos a tasa fija. Hoy el 55% de las emisiones de deuda corporativa están ocurriendo a tasa fija y el restante están ocurriendo atadas al IPC, que claramente, por ejemplo, en la actual coyuntura donde ha habido un aumento de la inflación, es un instrumento que es muy deseable para los inversionistas porque pues está cubriéndose el riesgo de inflación y que es muy importante para los institucionales que tienen esos compromisos de largo plazo. Piensen ustedes en fondos de pensiones, aseguradoras, que tienen que tener estos flujos de largo plazo digamos, con sus clientes y pues al tener estos bonos de deuda corporativa tienen una herramienta más para hacer ese manejo financiero. Lo otro que es interesante es que lo corrido año hemos tenido emisiones AA menos. Recuerden que pues usualmente estos mercados son dominados por
por las firmas más grandes, que tienen mejor calificación de riesgo, es decir, esas firmas que denominamos AAA, pero en Colombia ha aparecido un espacio también para que firmas con calificaciones menores también estén yendo al mercado de deuda privada, deuda corporativa. La buena coyuntura, yo creo que complementando lo que decía María Lorena, o repitiendo un poco, se debe al tema de la coyuntura internacional y la gran incertidumbre, pues está generando un apetito muy grande por los activos de renta fija, los bonos. Ese apetito es tan, digamos, en los mercados internacionales, dada la incertidumbre, ha sido tal que, por ejemplo, tenemos bonos a largo plazo de algunos gobiernos que tienen tasas negativas. La semana pasada, por ejemplo, el gobierno de Alemania hizo una subasta de bonos de 30 años y la tasa de corte fue negativa. Entonces eso muestra que, digamos, en periodos de alta incertidumbre, pues la gente favorece este tipo de instrumentos. Los tesoros, por ejemplo, de Estados Unidos en lo corrido del año se han valorizado 113, 115 puntos básicos. Los bonos de Colombia, por ejemplo, los bonos de deuda pública se han valorizado también en lo corrido del año 100 puntos básicos, y claramente el diferencial entre lo que pagan las firmas y los gobiernos, en la medida que no ha venido aumentando, pues le da unos márgenes importantes a las empresas de financiarse en este mercado en el largo plazo. ¿Qué es lo que quisiera uno ver en la discusión acá o qué le gustaría ver? Pues hay varios elementos. Uno es, pues nos gustaría ver más empresas emitiendo, y en la medida que más empresas emitan también, pues los bancos van a poder atender de una manera más eficiente y con mejores tasas otros segmentos. Nos gustaría ver en un mercado como el colombiano una rotación más grande de las carteras bancarias, es decir, una titularización, y que las titularizaciones sean elementos más dinámicos de los que tenemos hoy en día en Colombia, de tal manera que los bancos no solo descarguen a veces de sus balances esos riesgos, sino que, dado que tiene esta tecnología de hacer el filtro de los proyectos, el screening, como se diría en la literatura, pues están haciendo esto de forma rotativa, y eso dinamiza mucho también el mercado de capitales. También nos gustaría ver más titularizaciones desde lo público. Uno piensa, por ejemplo, que ICETEX, por ejemplo, pues, podría prestarle a más estudiantes, a más jóvenes, a mejores tasas, si efectivamente parte de su cartera la titulariza. Eso le permite tener recursos frescos para invertir en nuevos préstamos. Entonces yo creo que hay todo un mercado importante para desarrollar aún más las titularizaciones en Colombia, y todavía hay un espacio grande para que más empresas emitan. Yo creo que ha habido por parte, digamos, de la superintendencia, ha habido una agenda interesante para simplificar los trámites requeridos para este tipo de procesos. Yo creo que eso todavía se puede seguir perfeccionando, de tal manera que tengamos un mercado, digamos, de renta fija mucho más dinámico, que no solo sirva a las empresas más grandes, sino a empresas medianas, y que eso libere el espacio para que empresas pequeñas pues sean mejor servidas por los bancos, y por tanto tengamos una diversificación de las fuentes de financiamiento que le sirva más a los emprendedores, a las empresas tradicionales y a las empresas, como tú decías, esas empresas pequeñas y medianas que son el corazón de la economía, y que si logramos formalizar y si logramos que tengan mayores fuentes estables de financiamiento, pues vamos a tener una discusión interesante sobre el crecimiento económico y el desarrollo económico del país. Muy bien. No, yo simplemente insistiría en dos mensajes. Uno es que sí tenemos que cambiar la cultura empresarial, una cultura empresarial de ser mucho menos adverso al riesgo, de creer en el largo plazo. A veces la cultura colombiana empresarial y en general somos cortoplacistas. Esas grandes inversiones a veces nos dan
susto y que no generan resultados en el corto plazo. Y me parece que eso hace parte de la educación, y aquí que estamos en la Universidad Externado y con los medios, me parece que eso es parte de cambiar la cultura en Colombia, y eso es fundamental para la estructura de financiamiento empresarial, que es la que dinamiza el mercado de capitales. Muchas veces esto es o el huevo o la gallina, sí es que toca reformar la institucionalidad y todo, pero también hay que mirar el tema de la demanda, que son las empresas, y qué mejor espacio que en la Universidad Externado y con la República para apostar a largo plazo y de verdad crear las condiciones desde la demanda y no solamente de los encargados de la oferta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Iniciamos con el segundo panel de discusión de nuestra jornada académica con el tema Panorama de los mercados internacionales. Iniciamos con el segundo panel de discusión de nuestra jornada académica con el tema Panorama de los mercados internacionales. ¿Es hora de democratizar compañías? Invitamos al escenario a María Fernanda Díaz Trujillo, vicepresidenta de Estructuración y Estrategias de Negocios Valores Bancolombia. Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas de BTG Pactual. Roberto Borrás Polanía, ex superintendente financiero de Colombia y socio de Garrigues. Quien modera este panel, Fernando Quijano Velasco, director general del diario La República. Los invitamos al escenario. Bueno, muchas gracias a todas las personas que de manera juiciosa vamos a terminar esta mañana de este foro, que espero le haya sido de gran utilidad, sobre todo para aclarar cuál es el futuro de este mercado de capitales, o lo bueno que volvamos a haber tenido este tema en la discusión nacional. En este panel, que es un panel a manera de conclusiones, no nos vamos a gastar más de 45 minutos y obviamente quisiera conocer brevemente, no más de 2 minutos, la opinión de cada uno sobre el tema, sobre lo que hoy nos convoca, cuál es el futuro del mercado de capitales, y con base en eso hacemos unas 2 rondas de preguntas. ¿Quiere arranquemos de izquierda a derecha? ¿Arranco yo? Bueno, muchas gracias por la invitación a la República y al Externado. Definitivamente es muy interesante y prometedor ver, después de muchos años que he estado en la industria, esta conversación. Inicié en el año 94 en el sector financiero, y hablar de una misión de mercado de capitales que recoge todo lo que nos presentan recientemente es bastante interesante. Yo creo que hay unas propuestas muy buenas desde el punto de vista regulatorio, de participación de agentes, tanto público como privado, de la consideración de las licencias modulares, de los temas obviamente de profundización de mercado, de permitir a más entidades y a más agentes que puedan llegar a la financiación, como mencionaban recientemente, financiación tanto en deuda como en acciones, y definitivamente yo creo que uno de los puntos que nos ha puesto a todos muy de acuerdo es el tema de la educación, y dónde debe iniciar la educación financiera en este país para que el desarrollo del mercado de capitales pues tenga obviamente un muy buen punto de partida para seguir evolucionando. Doctor Munir. Bueno, toca saludar y agradecer a la República, agradecer a la Universidad por la oportunidad. Yo creo que 2 puntos de lo que alcancé yo a escuchar son muy importantes. Y primero, muy bienvenida a la misión. Definitivamente un fenómeno es algo que tenía que suceder. ¿Por qué? Y ustedes han escuchado reiteradamente en todas las charlas de la mañana. El primero es el punto de necesitamos
democratizar la riqueza y las oportunidades de inversión para los colombianos. No puede ser que si yo tengo una platica, mi única opción sea poner un CDT en un banco y trabajo en uno. No se puede, ¿no? Entonces, deben darse oportunidades para que todos podamos tener mejores retornos por la platica que estamos ahorrando. Y eso requiere de alguna manera de cierta modificación en los esquemas que están funcionando para que eso se pueda democratizar, que es el tema además que vamos a hablar hoy. Y el segundo tema, más allá de poder repartir esa riqueza, el segundo tema que también escuchamos mucho durante la mañana fue la palabra cultura. Y yo quiero resumirlo con algo bien sencillo, la cultura colombiana para irnos al mercado de capitales y pensando, por ejemplo, el fenómeno de renta variable. Yo siempre la he resumido de la siguiente manera, esto se lo escuché hace muchos años a un amigo, y siempre la manera como se la resumo a la gente. Y le digo, en Colombia tenemos un problema. Yo prefiero ser el dueño del 100% de una silla que del 25% de 4 sillas. Tenemos una obsesión terrible con tener control. Entonces yo soy el dueño de la compañía, yo tengo que tener todo el control, pero me quedo chiquito, me quedo con una silla. A mí me ofrecen la oportunidad de un negocio, moverme a 4 sillas, una compañía mucho más grande, y soy dueño de la misma silla, pero perdí el control. En eso tenemos un problema cultural, que diría que en la región se puede comparar con dos extremos, el caso de economías como la brasilera, que cero eso, y son súper locos haciendo inversiones y cualquier cosa la mandan a OPAs, las vemos cada rato, y el otro extremo de las economías grandes, que es la economía mexicana, pero eso seguramente vamos a hablar a continuación, que son muy parecidos a nosotros, no quieren perder control. Y para cambiar cultura se necesita educación de buena. Doctor Roberto. Sí, está bien. Primero agradecerle, Fernando, su equipo y a la República esta invitación. Es un privilegio estar aquí, además en este panel con tan distinguidos colegas, y más aún en el externado, donde ocasionalmente dicto clase y naturalmente me siento en casa. Creo que de todo este ejercicio hay muchos temas por destacar. Primero, sumarme al reconocimiento que se hace sobre el trabajo de la misión de mercado de capitales. Fue un trabajo serio, además eficiente en cuanto al tiempo que se tomó para plantear las recomendaciones, obviamente abierto a toda suerte de consideraciones y análisis, pero pues está ahí para abrir la discusión del país sobre hacia dónde tenemos que ir. Destacaría, además de lo que ya se ha planteado en esta introducción, el hecho de que la misión y sus conclusiones revelan algo fundamental y es una prioridad de política pública. El hecho de que haya un equipo independiente sumado a destacados representantes del sector público, pensando en el mercado de capitales y cómo desarrollarlo con un sentido de rapidez para tratar de materializar todos los retos que en lo normativo y en temas de arquitectura de mercado se vienen adelante, ojalá muy rápido en los tiempos que la política nos impone, ojalá antes de concluir este gobierno, pues nos pone de presente que hay una prioridad de política pública y de allí pues todas las prioridades que el sector privado puede sumarle a esta iniciativa. Segundo, considerar que esta misión se ha ocupado de reconocer, yo creo, lo que está bien, lo que nos falta y lo que está mal. En un lenguaje, yo creo que muy adecuado, ha hecho un ejercicio bastante sincero y obviamente no puedo evitar referirme a algo porque ha sido parte de mis vidas pasadas y es el tema de la institucionalidad. Por la providencia y por distintas oportunidades de la vida he podido estar, como lo saben, en la Superintendencia Financiera, en el Ministerio de Hacienda, en lo que en su época era la URF, después en el Autorregulador del Mercado de Valores y hoy a su manera soy usuario de esas entidades desde mi vida privada. Y creo que ahí hay un activo fundamental para todo este proceso que está cometiendo Colombia en desarrollo de su mercado, y es la institucionalidad. Hay una institucionalidad pública combinada en lo privado, seria, que ha pasado pruebas exigentes
de manejo de situaciones complejas de mercado, y creo que allí tenemos que basar gran parte de nuestro desarrollo en esa institucionalidad. Y por último, reconocer, y lo digo también desde esa modesta experiencia, que el grueso del mercado, en términos generales, siempre está alineado con las buenas prácticas y con los mejores estándares. La industria vinculada al mercado de valores, desde las personas hasta las instituciones, sabe que este es un propósito de largo plazo y que las fallas que impacten la confianza, como ya lo hemos vivido, nos perjudican a todos. Por eso creo que tenemos una arquitectura institucional y de industria bien alineada con este propósito, y es la base para acometer pues todos los detalles y la construcción que la misma misión del mercado nos impone. Doctora María Fernanda, doctor Munir y doctor Roberto, no estamos como en un escenario ya aterrizando como en el panel de cierre y el título que nos convoca, como que el palo no está para hacer cucharas, como que hay demasiada incertidumbre y que este estudio, estas recomendaciones sobre el futuro del mercado de capitales como que cae en terreno árido. ¿Por qué razón? Primero, pues las incertidumbres que vienen del contexto internacional. Un Estados Unidos enfrentado a una China, todo el contexto, digamos, de una resurrección del proteccionismo, una desconfianza, y no sé si leyeron la columna ayer de Nuriel Rubini, el doctor Catástrofe, diciendo que es inminente que el 2020 no es un buen año, o al menos el 2021. Entonces, como que uno dice, es una buena iniciativa, se aplaude, digamos, este trabajo que ha hecho porque fue iniciativa del presidente y ejecutada, como lo dijo el director de planeación esta mañana, ejecutada muy bien, pero como que esto se va a quedar como todas las misiones de sabios en Colombia, que se ponen en un anaquel del Ministerio de Hacienda y como que no avanza. Y yo noto que este avance es más bien por contexto internacional que por contexto local. Porque sí, vamos a crecer al 3.4, 3.6, ojalá 3.6 o 3.2, pero es más por otras razones, no porque realmente tengamos una dinámica interna que amerite un desarrollo superior del mercado de capitales este año. ¿Cómo ve esa situación? Si quiere, doctor Roberto, ya que se animó usted a… Bueno, muchas gracias. Creo que mis colegas de panel explicarán muchísimo mejor que yo, abogado de formación, temas de contexto internacional y de economía. Yo respondería a Fernando diciendo que, independientemente de estas turbulencias, debemos acometer sin falta las tareas que esta misión nos impone. Siempre tendremos entornos de riesgo locales, internacionales, que afecten la construcción de esta hoja de ruta y mucho más la materialización de las acciones que esa hoja de ruta nos imponga. Yo creo que, por el contrario, debemos ver en el mercado de capitales una forma extraordinaria de gestión de riesgos. Sin duda hay retos, hay empresas que estarán pensándolo muy bien, si es la oportunidad para salir con una emisión de acciones, con una emisión de bonos. Es apenas obvio que los retos de esos procesos y los riesgos se exacerban en un entorno pues, de turbulencia como el que usted muy bien describe. Pero creo que lo que tenemos es que acelerar el paso, incluso acoger las propias experiencias que estas turbulencias nos dejen, y lo mismo las pasadas. ¿Cuántas hemos vivido? Yo tengo uno que otro abril y ya llevo como 3 o 4 crisis y todas nos han dejado alguna lección. Así que creo que vale la pena cometer con prudencia el reto de las tareas que tenemos por delante. Doctora María Fernanda. Yo tengo no uno que otro abril, sino muchos marzos. Yo nací en marzo. Pero yo diría que en efecto tenemos que separar la turbulencia y la volatilidad, y eso nos pone un poquito nerviosos y ha sido un poco el tema desde hace un buen tiempo. Para que tengamos una referencia, la volatilidad no está hoy, la volatilidad ha estado hace mucho tiempo. Si vemos
por índices de mercado, la volatilidad del mercado colombiano es del 16%, la volatilidad de mercados asiáticos es del 18%, la volatilidad de Estados Unidos es del 20%, pero no con esa volatilidad han dejado de crearse buenas compañías y han dejado de salir buenas compañías al mercado, y no hablemos únicamente del mercado accionario. Si recogemos la volatilidad de Latinoamérica como mercado en su totalidad en los últimos 5 años, es la más alta a nivel mundial. Y no en ese momento y en esa situación hemos dejado de tener compañías en Latinoamérica muy exitosas. Entonces, yo comparto la idea que no solo esto es un tema de la misión y finalmente es una decisión estratégica de compañías, como lo decía Alejandro en su momento. Grupo Argos, por ejemplo, toma decisiones estratégicas hace mucho tiempo de salir al mercado de capitales. Su asamblea de accionistas, sus juntas directivas piensan en el largo plazo y ven en el mercado de capitales una hoja de ruta para el crecimiento. La volatilidad probablemente es uno de los factores que restrinja el momento de salida al mercado, pero no debe ser tenida en cuenta como el único factor para tomar una decisión. Entonces, comparto la postura de Roberto, no debemos dejarnos llevar por la situación de un mercado turbulento, de una situación de trade comercial y demás, porque va a estar presente siempre en el mundo. Yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo hacer evolucionar el mercado para que más compañías puedan acceder a fuentes de capital y más ahorradores puedan acceder al beneficio de promover esos negocios. Doctor Munir. Yo lo voy a poner al revés. Con los clientes extranjeros, cuando yo converso, ellos estarían felices hoy en día de que el mercado colombiano accionario, por ejemplo, estuviera súper desarrollado y hubiese muchas acciones para comprar en Colombia, por ejemplo. Entonces, esta situación de alta volatilidad internacional es vista por muchos inversionistas extranjeros como una oportunidad para entrar a Colombia. Ellos quisieran comprar Colombia, pero ¿qué pasa? Le dicen a uno, pero es que allá hay 3 acciones, eso allá no se puede. Yo soy caleño, es una chuspita de valores, no, ellos no van a decir así, pero pues de alguna forma. Entonces, si no aprovechamos, como efectivamente acabamos de escuchar, y no desarrollamos estas oportunidades para que se den y para que hayan inversiones y para que ellos vengan y para que vean que efectivamente hay oportunidades, porque ven las oportunidades, ellos ven en Colombia una oportunidad muy grande hoy. Es el país de los comparables en la región que mejor está, el que más está creciendo. Tal vez esa medida en términos de volatilidad lo que nos está diciendo es que ha sido como el escampadero de la región entre las altas volatilidades que estamos viendo en un Brasil que no sabemos qué está pasando, en un México que no sabemos en principio cuándo su presidente pele el cobre, que es lo que la gente piensa, en una Argentina que se dañó por completo y que ahora ya no sabemos ni siquiera si va a pagar deudas el año entrante. Ven en Colombia, dicen buen retorno, el mejor crecimiento de toda la región, bueno, es 3%, pues ya nos acostumbramos, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? O sea, nos toca, 3 es el nuevo 4, entonces nos toca acostumbrarnos a eso. Entonces, pero somos lo mejorcito, entonces dicen, ay, yo quisiera, voy a comprar acciones, ¿qué puedo comprar? Bancos, public utilities, o sea, compañías de servicios públicos, ¿y qué más hay? Y una petrolera. Y alguito de consumo, pero de pronto no. Ya de pronto este año ya inclusive esa desaparece. Entonces, tantas cosas que están pasando. Entonces, aprovechemos, avancemos en ese proceso. Y yo sí siento que aquí necesitamos un esfuerzo mancomunado. No es solo del gobierno, o sea, yo creo que aquí es muy importante que quede claro que sí, de la misión se están sacando muchas recomendaciones, pero aquí es el gobierno, no es el que va a empujar para que el sector privado salga y tome la decisión de hacer emisiones de acciones. Aquí esto es del sector privado, del sector público, los dos unidos y tomando esas decisiones. Y alrededor de eso, convencer eso tampoco va a ser fácil, es un proceso que va a tomar algo. Fernando, yo quisiera agregar, porque no nos podemos quedar en el mercado de acciones únicamente. Mencionaba María Lorena las cifras de mercado de deuda y la dimensión del mercado de deuda privada en Colombia versus la dimensión de deuda pública, y es natural que sea así, pues es de 1/3 más o menos de lo que transa, de lo que está sucediendo y valora uno que está creciendo, ¿cierto? Hoy se transan ya 2.75 billones de pesos mensuales en deuda privada, eso es bien interesante,
Pero yo creo que los emisores, las empresas pueden empezar con esos pasitos tempranos para llegar a un mercado de deuda, para entender lo que significa ir a un mercado público, las dinámicas que le exigen, relación con inversionistas, revelación y transparencia de información, para que luego entonces se sientan un poquito más cómodos con la conversación de salir con capital. Hay un ejercicio que a mí me encanta hacer y siempre los periodistas y más los periodistas económicos siempre tenemos como una posición privilegiada, como estar en el burladero de una movida siempre importante ahí en el ruedo. Y es una encuesta que le hacemos cada año y medio, cada 2 años a muchos empresarios emblemáticos y les preguntamos qué empresa le gustaría comprar o ver en la bolsa de valores, obviamente que no esté. Y de esas respuestas de la alta gerencia de las empresas salen nombres, Crepes & Waffles, Postobón, y la última vez que lo hicimos, curioso, pues realmente fue como hace año y medio, no había ninguna empresa de componente tecnológico, componente digital, pero ¿por qué estas empresas, digamos uno ve un Rappi, que es el lugar común en todo este tipo de conversaciones, ¿por qué nunca, y obviamente fue nuestro empresario del año, Borrero este año, pero uno jamás le ha oído mencionar la Bolsa de Valores de Colombia, en la vida? Él prefiere ir a hacer ronda de inversionistas al Silicon Valley, a la China, a otra parte, pero a él nunca se le ha ocurrido emitir acciones de Rappi en Colombia. ¿Por qué Crepes y otras grandes empresas que realmente ya son maduras, son seguramente que pueden crecer más, pero ¿por qué no le creen al mercado secundario? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no llegan nuevas especies? En nuestra página de finanzas, pueden ver el periódico, son las mismas empresas, las variaciones son las mismas, cada día menos, pero con un estudio, con unas recomendaciones, una misión bien especial sobre el mercado de capitales, uno ve que ese es un consejo para uno como inversionista o para las empresas para que vayan a la bolsa. No sé cómo analizan ese tema y por qué no se seduce. Doctor María Fernanda. Yo tengo una experiencia que nosotros vivimos cuando interactuamos con ciertas compañías, incluso emisoras, y es esa frustración que tienen por la incomprensión del valor real de sus compañías. Dicen, si yo salgo a bolsa, la compañía que yo creo que vale X no va a valer lo mismo cuando la saque a bolsa. Y nosotros hemos ido trabajando un tipo como de educación a esos emisores o a esas compañías para mostrarles cuál es el camino para cerrar esas brechas de comprensión de valor. Lo que ustedes creen que vale su compañía con lo que el mercado cree que vale la compañía. Yo creo que tocaría uno de los puntos, si tú preguntas qué crees que pasa, es lo que hemos identificado y es esa percepción que llevar su compañía al mercado público no va a generar el valor percibido del valor que ellos tienen de su plan de negocios en general. Doctor Munir. No, yo creo que la pregunta, Fernando, es súper interesante. No somos nosotros quienes para responderlas, hay que preguntársela a la dueña de Crepes, hay que preguntarse, ¿no? A ver cuáles son esas razones por las que no, eso no está saliendo, pero uno supone desde el punto de vista financiero, vamos a pararnos a jugar que yo soy el financiero de cualquiera de estas compañías que son muy exitosas, y la pregunta es ¿por qué no salen? Y volvemos al punto que ya mencioné de pronto del control, volvemos de pronto al punto ahorita entonces de la valoración, porque pues uno dice, a ver, ¿yo qué opciones tengo si estoy pensando en ampliar? Yo puedo utilizar recursos propios, si quiero crecer, si tengo un proyecto de inversión y necesito crecer, puedo pedírselos a un banco, que normalmente sale costosito, ¿no? Pues siempre, si yo hago bonos me va a salir más barato, y si salgo con acciones, dependiendo del tipo de acción, estoy entregando de alguna manera pues unos dividendos que voy a tener que pagar, y dependiendo del tipo de acción también hasta controles, ¿no? De alguna manera estoy dando voto. Entonces esas son como las distintas opciones, y lo cierto es que en el contexto actual, aquí yo sí creo que sí juega el punto internacional, pensar en una de estas compañías, bueno, mis opciones ¿cuáles son? Tengo recursos propios, de pronto los tienen, no los necesitan. Si va a ir a un banco, las tasas han caído bastante, entonces de pronto consigue tasas que para su proyecto son supremamente competitivas, o se le envían los